Bueno, el jueves pasado hicimos como una breve introducción al tema que íbamos a tener esta noche, es decir, que vamos a hablar de la persona de Satanás. Y dijimos claramente, porque lo dice la Biblia, que Satanás es una realidad, no es una invención, no es tampoco una fuerza, es una persona, como dijimos que lo es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que tiene, por supuesto, otra forma de actuar en el mundo, en el universo. Y esto lo decimos porque hay mucha gente que niega la existencia de Satanás, piensa que es un cuento, y hay otros que, por el contrario, adoran a Satanás y tienen cultos satánicos y tienen templos donde se reúnen para hacer cultos realmente satánicos, además de todos los otros cultos que no son cristianos, que son cultos en realidad satánicos también, pero hay unos que son específicamente satánicos porque se reúnen bajo ese lema, que son creyentes de Satanás y no creyentes de Cristo Jesús. Bueno, y eso está presente, va a seguir estando presente hasta que llegue el momento que, como dice el Señor Jesús cuando habla de los tiempos del fin y del juicio final, ¿qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? ¿Van a ir dónde? Al infierno, o sea, el lugar preparado para ellos, a donde dijimos también el otro jueves que también se hicieron acreedores a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y van a ir a parar junto con el diablo y sus ángeles. Lamentablemente, no es para que nos cause risa ni nada por el estilo, sino para saber cuál es el trágico final, que no es la muerte eterna. A veces la Biblia habla de la muerte eterna, pero la muerte eterna, en cuanto que no va a tener vida de gozo y va a seguir sufriendo por la eternidad. Eso va a ser, es decir, como una muerte que no termina, que está en agonía permanente y no termina nunca, cuando más de uno desearía, cuando llegan esos momentos tristes y dolorosos de la vida, terminar su existencia. Ahora, por mal que nos pese, nosotros tenemos que acostumbrarnos a la existencia de Satanás, tomarlo como algo que existe, que es real, y tener cuidado con lo que la palabra de Dios nos dice acerca de él. Ahora, en nuestra vida normal, en nuestra vida individual, de personas, de creyentes más que nada, y como iglesia, nosotros tenemos que cuidarnos también de no hablar mucho de Satanás. No es que no tenemos que mencionar el infierno en alguna oportunidad y el acecho que hace Satanás, eso lo tenemos que hacer siempre. Pero no hablar de una manera tal, como lo hacen en algunas congregaciones, de Satanás, que se está predicando de Satanás en lugar de predicar el Evangelio. Si nosotros observamos lo que nos dice la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, siempre nos está advirtiendo que nosotros tenemos que estar atentos a las acechanzas del diablo y huir de él, que no hacer el jueguito y no decir, a mí no me va a ganar. Y eso no hacerlo nunca. Eso tenemos que estar atentos, pero no predicar acerca de él y tenerlo presente, sí, para no caer en el error y en el pecado cuando Satanás nos tiente como lo hizo, porque sabemos que él es el acusador, el adversario, el tentador, la serpiente antigua, el dragón, todo lo sabemos. Entonces, si sabemos que esa persona es así, ¿quién sería amigo de una persona que es así? ¿Y quién estaría hablando de una persona que es así? Nadie. Porque es imposible tener una relación con esa persona. Entonces lo tenemos que pensar nosotros también así. Pero ustedes fíjense cómo es tan sutil Satanás, que la engañó a Eva primero, logró que Eva pudiera engañar a Adán. También fue engañado Judas, digamos, de alguna manera, fue con sutileza, cayó Judas también en las manos de Satanás. Y a ver, alguien que busque, hoy tengo pocas citas, no las repartí, Mateo 16, 22 y 23. Fíjense cómo también el bueno de Pedro, el apóstol Pedro, cayó en la sutileza de Satanás. 16, 22 y 23.
Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ahí estaba Jesús anticipándole que iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho, que finalmente iba a morir. Entonces Pedro, en su vida, ¿no?, como su carácter siempre fue así, le dice esto, pero fue usado por Satanás. Por eso el Señor Jesús no lo está reprendiendo a él y le dice Satanás a Pedro, porque si no, no lo hubiera tenido como apóstol, no lo hubiera seguido teniendo como apóstol. Lo retó a Satanás, que en ese momento parece que lo engañó de tal manera que le hizo decir esto, porque Satanás sabía que si Jesús iba a Jerusalén y que si moría en la cruz, iba a ocurrir lo que dice Génesis 3:15, que tú le herirás en el calcanear, pero él te pisará la cabeza. Entonces que su fin estaba cerca, aun cuando han pasado años, sabemos que el fin de Satanás es cierto. Bueno, Pedro actuó allí cayendo en la sutileza de Satanás, como más de uno puede llegar a caer. No el que piensa está firme, como dice Pablo, que mire que no caiga, porque eso puede llegar a ocurrir con nosotros. ¿Cómo? Claro, pero él no aceptaba las palabras que estaba diciendo Jesús, que eran lo que le estaba diciendo Satanás. Satanás, cualquier ser humano hubiera caído en las tentaciones de Satanás cuando fue el momento de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, porque le ofrecía muchas cosas y porque todo lo que decía era cierto, que los ángeles iban a venir, le iban a servir, porque él podía hacerlo. Pero a Jesús no lo pudo llegar a engañar como lo engañó tal vez en este momento a Pedro. Así que nosotros tenemos que saber que Satanás existe, que Satanás es real, que tenemos que tener conocimiento de lo que hace Satanás, pero que no podemos nosotros darnos el lujo de retar a Satanás, de echar a Satanás, porque eso no puede ser. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Y si ustedes se acuerdan del versículo ese de Judas 9, cuando le dice el arcángel a Satanás que el Señor te reprenda, ni el arcángel Miguel quiso reprender a Satanás cuando disputaban por el cuerpo de Moisés. Así que ustedes fíjense en cómo nosotros tenemos que cuidarnos de esto y cómo sabemos cuántas congregaciones hay que están atando a Satanás, lo están atando a los demonios, y de eso lo hablaremos un poco más adelante. Sí, nosotros tenemos que lo dice el Padre Nuestro, que nos libre de tentación, para no caer en tentación, porque podemos ser tentados y Satanás lo va a hacer. También el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ustedes van a ser zarandeados. Satanás pidió que lo dejemos que lo zarandee un poco, y ocurrió en realidad, porque Dios le dio permiso. Y a veces puede también haber alguna cosa en nuestra vida que sin que nos demos cuenta, porque no profundizamos un poco, podamos caer en algún error que no proviene de nuestra mente, sino que viene de otras fuerzas que son superiores. Cosas que a veces no llegamos a comprender cabalmente, pero que están enseñadas en la palabra de Dios. Así que démonos cuenta cómo se manifiesta el tentador y no estemos retándolo, porque no va a tener ningún efecto, sino al contrario, Satanás se va a reír de nosotros y vamos a caer en más errores o en más pecados delante del Señor. Así que hoy no estamos predicando de Satanás, estamos hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios, sobre su obra, sobre su existencia, de lo que tenemos que estar advertidos. Recordarlo, tal vez ya muchos lo saben o lo sabemos todos, pero tenemos que estar advertidos de todas estas cosas y no olvidarlas para no caer en tentación y lazo, como dice también la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la creación y del pecado de Satanás.
Y hay un pasaje que es muy conocido en las profecías, de lo cual se habla permanentemente. Hay dos en todo caso, pero la que más se cita es la que está en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, los versículos 11 al 19. Los vamos a leer estos versículos, Ezequiel 28, 11 al 19. Va a empezar Osvaldo y después sigue la segunda fila de los muchachos allá atrás y después por acá. Así que Ezequiel 28, 11 al 19. ...28, 11 al 19... Fuerte, ¿eh? Sí. Cortita. Seguí con el 12. Seguí con el 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fuerte. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de ti. Espanto será y será siempre y para siempre te dejarán de ser. Bueno, acá fíjense en el versículo 12, que dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aparentemente está dirigido todo al rey de Tiro. Y en verdad lo que está diciendo tenía que ver mucho con el rey de Tiro, que iba a tener un conflicto grande con el pueblo de Israel. Pero si también lo observan, hay partes que son difíciles de interpretar como que le tocan a un rey de una nación, o de un pueblo, de una ciudad, como era en aquel entonces. No era solamente el rey de Tiro, porque está hablando del Edén en el versículo 13, porque está hablando en el versículo 14, querubín grande, protector. Yo te puse, después, cuando habla, eso lo está diciendo en otro sentido. Después cuando habla de las contrataciones, aquí es un poco medio difícil de entender. Habla en el versículo 15 habla del tema de las contrataciones, en el 16... y habla adelante también de las contrataciones. Se me fue. Bueno, no importa. Quiere decir del comercio, habla del comercio del rey de Tiro, en las contrataciones, pero también indirectamente habla de las cosas que hace Satanás. Es decir, este pasaje daría luz a interpretar que la profecía tiene relación, por una parte, con el rey de Tiro, pero que trasciende los límites del rey de Tiro y va hacia los principios de la creación, hablando de que en algún momento se produce esta
decisión del querubín protector, que es llamado ahora Satanás, y se desprende de la autoridad de Dios para convertirse en lo que actualmente nosotros estamos conociendo. Es también, entonces, la profecía para el rey de Tiro, pero también para el rey, para Satanás. Ahora, no nos extrañe que una profecía de esta naturaleza pueda ser dirigida para una persona y dirigida para otra persona. A ver, Sonia, busca Salmo 22:11, Ana María, Salmo 110:1, Salmo 22:11, fíjense, y después el 110:1. No hay referencia a eso directamente. No lo podemos llegar a hacer. Salmo 22:11. Perdón, no 22:11, 22:1. Me equivoqué yo. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién es el autor? ¿Y por qué dice el Señor Jesucristo cuando está en la cruz estas mismas palabras? Fíjense que cómo hay algo que está mencionando el rey David en este momento, como el salmista, está diciendo algo acerca de él, pero que trasciende también, trasciende en la Biblia como una profecía. Y fíjense en el Salmo 110:1. El autor es David, y el Salmo 110:1 también él lo usa. Estoy parado yo, estoy mal parado. En Mateo 22 lo utiliza el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo. ¿Por qué el rey David dijo esta cosa? No estaba hablando de él, estaba hablando también del Señor Jesucristo. Hay otros salmos también, hay salmos mesiánicos, que se llaman salmos mesiánicos, que tienen estas referencias. Es decir que si no es claro la profecía, y no todas las profecías son entendibles, nosotros no podemos decir que todas las profecías son claramente comprensibles. No le fueron comprensibles al pueblo de Israel las profecías de Isaías con respecto al Mesías, porque no podían creer que, según Isaías 53, el Mesías iba a sufrir de la manera que lo dice en el capítulo 53 de Isaías. Es decir, que hay muchas cosas que no son comprensibles totalmente, que las tenemos que tomar con mucho cuidado, con mucho temor y reverencia. Pero el Salmo 2 también tenía otra referencia, pero lo vamos a dejar. Ahora, es prudente aclarar que lo del Ezequiel 28, que muchos, la mayoría tal vez aceptan que es una referencia directa a Satanás, no lo aceptan. Hay comentaristas bíblicos, teólogos, que no lo aceptan directamente, sino que claramente lo expresan referente al rey de Tiro, y dan citas históricas referente a lo del rey de Tiro en aquel tiempo. Y aparentemente todo esto se junta con lo de Isaías 14. En Isaías 14, que lo pueden buscar ahora, y vamos a leer unos versículos, también está una referencia que se hace no al rey de Tiro, sino a otro rey en este momento. Isaías 14, versículos 11 al 15. Que lee ahí Leonor, y después Aide, y después ir atrás, atrás de Leonor y de Aide. Isaías 14, 11 al 15.
El 13, Elba. Tú te decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El 15, Orfelia. Según el título que tiene la Reina Valera allí en el capítulo 14, ¿a quién va dirigida esa profecía? Al rey de Babilonia. Pero fíjense en ustedes cómo está hablando también acá hay otra interpretación que se refiere a alguien que cayó del cielo, que fue cortado de la tierra, que tenía una soberbia tremenda y que por eso llegó a caer en el pecado de desobediencia contra Dios el Señor. La profecía se aplica tanto a Satanás, en el caso de Ezequiel, de Isaías, como al rey de Babilonia. En el de Ezequiel, tanto a Satanás como al rey de Tiro. Son distintas, no tienen el mismo enfoque, pero tanto una profecía, la de Ezequiel, como la de Isaías, complementan un poco el cuadro del origen del mal de Satanás, del pecado de Satanás. Ahora vamos a ver, no sé si quieren preguntar algo. Sí, ¿Por qué Dios teniendo el poder para hacerlo desaparecer y que no haga más maldad, no lo hizo? ¿y por qué está el pecado hoy día? También tiene el poder de hacerlo desaparecer, pero Dios estableció un tiempo para todas las cosas que está lejos de nosotros poder llegar a interpretarlo. Las cosas fueron ocurriendo de esta manera. Al hombre y a la mujer le dio libre albedrío para escoger. Cuando ya en la creación ya estaba Satanás y sus ángeles, escogieron el lado de Satanás. Si no, hubiéramos sido todos ángeles de los buenos, estaríamos en una selección de ángeles de los buenos y no hubiera sido necesario el advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra y seguiríamos así hasta que Dios dispusiera en algún momento, como va a ocurrir, el fin de todas las cosas y la eliminación del pecado. Dios tiene sus tiempos para todas estas cosas que no lo podemos nosotros determinar no es que no lo pueda hacer, y ya vamos a ver un poquito algunas cosas de esto. Vamos a repasar un poco Ezequiel 28 para aclarar algunas cositas de estos versículos. Fíjense en ustedes los versículos 12 y 15. ¿Lo tenés, María José? 12 y 15 de Ezequiel 28. El 15. Sí, perdón. Fíjense en ustedes que le está diciendo allí que era el sello de la perfección, que tenía una función sin paralelo. Tú eras el sello de la perfección, versículo 12, que tenía una función sin paralelo, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Y en el 15... todos tus caminos, perfecto eran todos tus caminos del día que fuiste, hasta que se halló en ti maldad. En el versículo 14 tenía una función sin paralelo. ¿Quién lo lee? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Acuérdense que el jueves pasado nosotros decíamos que los querubines tenían la función de proteger la santidad de Dios, que lo vimos también y por eso estaban en el arca del testimonio, en el arca del pacto. Y fíjense en ustedes el versículo 13. ¿Cómo? Habla de instrumentos musicales. Sí, tamboriles y eso. ¿Quién lo lee el 13? Esto es una ironía, el del 13, es como una ironía para el rey de Tiro.
Y como es una ironía, lo del versículo 14 para el rey de Tiro. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerino, topacio, jaspe, crisólito, berilo, diónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Fíjense que tenía un lugar para habitar de privilegio, el Edén. Estaba en el huerto del Edén. Y que tenía una vestidura sin igual. No nos tenemos que imaginar que tenía todas estas cosas colgadas, las joyas. Esto es una representación que hace la profecía para dar cuenta del esplendor que tenía. Como cuando se habla en otras partes también de que aparece un varón que tenía los ojos de tal cosa, la cabeza de tal otra. Era para dar cuenta del esplendor y del poder que tenía. Bueno, acá también era de la misma forma. Ahora, nosotros, por nuestra curiosidad natural, desearíamos conocer todo. Como recién preguntaba Martín, ¿por qué no hizo desaparecer a Satanás en aquel momento en que cayó y se terminaba todo en aquel tiempo y no sería el mundo que es hoy? Pero nosotros, por nuestra curiosidad, quisiéramos saberlo todo. Pero hay cosas que están reservadas para el Señor solamente. Y no nos tenemos que detener en las curiosidades, como muchas veces también lo he repetido, sino en lo que realmente nos sirve a nosotros para conducirnos en la vida, para andar en los caminos del Señor. Eso sí lo sabemos. No hay ningún secreto en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora, hay cosas que están escritas en las profecías que a nosotros nos puede resultar un poco difíciles de entender. ¿Tenés alguna pregunta vos? No. En Isaías 14, fíjense que le dice que Lucero de la mañana, hijo de la mañana. ¿A qué se le llama lucero de la mañana? Al lucero de la mañana, que aparece antes que el sol. ¿A qué estrella? Sí, pero es Venus, el que se destaca antes del sol y según la rotación que tengamos lo podemos ver. La vez pasada se veía pegado a la luna, se vio, por el giro que hace la Tierra y por la rotación, ¿no es cierto? Y se le llama el lucero de la mañana a la Venus que sale antes, anunciando la salida del sol. A él le dan el nombre de lucero. También Pedro escribe y habla del Señor Jesús como la luz, el lucero que va a alumbrar, pero es otra forma de alumbrar, es decir, que el Señor Jesús nos alumbra con su palabra, con su evangelio. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que anda en tiniebla puede ver la luz que es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que comprender que este era un nombre de una función destacada que tenía Satanás en ese momento, como también tú decías en tu corazón, subiría al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Esto no lo dice el rey de Babilonia, pero en alguna manera pretendía ser un Dios y pretendía gobernar el mundo de aquel entonces. Eso sí lo pretendía el rey de Babilonia, y en parte lo hizo hasta que fue destruido, le cayó también la mano de Dios encima. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahí está la usurpación del trono que quería Satanás. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El rey de Babilonia no lo dijo esto. Es lo que está anunciando el profeta, como que lo del rey de Babilonia tiene una relación con las aspiraciones de Satanás, que tampoco las pudo cumplir porque Dios no lo permitió de ninguna manera. ¿Y cuál es el pecado entonces de Satanás? ¿Y a eso qué le llamamos? Soberbia.
Y fíjense cuántas veces en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios dice que aborrece a los soberbios. ¿Y a quién ama? A los humildes. Dios aborrece a los soberbios y ama a los humildes, no a los que se humillan, a los que son humildes delante de Él, a los que no quieren pasarse de muy sabedores y pretenden hablar cosas que no conocen. Yo esto lo trato con mucho temor y diciendo que hay cosas que no las llego a interpretar totalmente, pero tenemos que saber que esto nos da una idea de lo que pudo haber ocurrido en un momento no de la humanidad, porque no existía la humanidad en ese tiempo, pero en algún momento en las esferas celestiales, lo que ocurrió con la soberbia de Satanás. Así que todo ocurrió con la caída de este querubín especial, este querubín protector. Y esto le hace suponer, entiendan la palabra, le hace suponer a muchos comentaristas, o algunos comentaristas, que hubo una guerra cósmica, preadámica, antes de Adán, que originó ese desorden en que estaba la tierra, según el versículo 2 de Génesis. Hace suponer, lo digo como, si quieren decirle, curiosidad, pero no que lo podemos afirmar como cosa bíblica. ¿Quién lo puede saber? Nadie lo puede saber. Como están investigando tantas cosas de la antigüedad, del hielo, de las generaciones, los animales. Hay muchas cosas que la ciencia nunca las va a descubrir. Muchas cosas que anunció la ciencia años atrás como cosas ciertas y han tenido que ir a la Biblia y reconocer que estaban equivocados. Como los arqueólogos, muchas cosas se han descubierto en arqueología porque se han guiado por la Biblia y no por lo que decía la ciencia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, el pecado de Satanás, y acá un poco lo que decía Martín, el pecado de Satanás fue el libre albedrío que tenían los seres creados por Dios antes de los seres humanos, como lo tuvo el ser humano. El pecado no fue creado por Dios. Dios sabía de su existencia, como las profecías también nos anuncian de cosas que van a ocurrir, muchas ya ocurrieron, Dios lo sabe, Dios utilizó a los profetas y iluminó a los profetas para que pudieran hablar, Dios lo sabía, lo sabe, otras están por ocurrir, si vamos al libro de Daniel o vamos al libro de Apocalipsis, y cuántas cosas se están hablando acerca de los últimos días, de cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y lo creemos firmemente. Ahora, hay muchos acontecimientos que nosotros podemos encontrar en la Biblia que a veces no lo alcanzamos a interpretar en su magnitud o con certeza. Tenemos algunas dudas en cuanto a lo que nos puede estar diciendo allí la palabra de Dios. Ahora, así como cayó Satanás en su pecado de soberbia, también fueron arrastrados en su pecado de soberbia los otros ángeles, que se les llama ángeles caídos, de lo cual vamos a hablar también cuando empecemos el jueves próximo. Ahora, Dios, como en el caso del hombre, no es responsable del pecado. El pecado existe. ¿Por qué existe? Tampoco lo podemos definir por qué existe. Nosotros sabemos que los seres humanos pecamos por la influencia de Satanás, por el engaño de Satanás, por la desobediencia de Satanás, que pasó el pecado de generación en generación, porque no se obedeció la primera palabra de Dios. Ojo, no toquen el árbol de la vida, no coman de ese fruto. Y ahí está la desobediencia, ir contra Dios, la soberbia, querer ser como Dios. Porque, ¿qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Van a ser como Dios, o como dioses. Y esa fue la soberbia. No es que querían probar a ver qué gustito tenía esa fruta, que no es la manzana, no se sabe qué fruta es. Así que, sino que fue esa soberbia de pretender ser como Dios, la misma soberbia que tuvo Satanás. Así que la naturaleza del pecado de Satanás se menciona mucho en la Biblia. Eso lo tenemos que
tener en cuenta en cuanto a lo que aborrece Dios es realmente la soberbia. Y fíjense que hay un solo versículo que confirma un poco lo de este pecado de Satanás, de la soberbia. Fíjense en 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. ¿Quién lo tiene? ¿Qué quiere decir Pablo? Está hablando de los requisitos para los obispos. No un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Un novato, uno nuevo. Como hay muchos que quieren ser pastores porque le dijeron, vos tenés que ser pastor. Bueno, pues dale. Y son neófitos. Tienen un neófito. Para que no caiga en la condenación de Satanás. ¿Y qué quiere decir? Ahí se dan cuenta ustedes lo que estábamos hablando del pecado de soberbia de Satanás, para que no caiga en la condenación de Satanás, porque si es un neófito que no está capacitado, entra en el tema de la soberbia, el engreído, el que se cree que lo puede hacer, que él está capaz de hacerlo como cualquiera. Y Pablo le está advirtiendo que el que va a servir al Señor en una determinada tarea tiene que estar capacitado para ello. No sea que caiga en la condenación de Satanás, que quedó desechado precisamente por ser un soberbio. Todo lo contrario a lo que escuchamos hoy cuando comenzó la reunión, hablando del Señor Jesucristo, el que se humilló a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de hombre, dio el ejemplo para que nosotros no sigamos los malos ejemplos, los soberbios los ejemplos de soberbia o de engreimiento, sino que con humildad reconozcamos nuestras falencias, nuestras debilidades y podamos afirmarnos en la fe y servir con lo que Dios nos da para que le sirvamos. No para lo que a nosotros nos interesa, nos gusta, sino para aquellas cosas que Dios dispone para que le estemos sirviendo a Él.